Hola, soy Liliana y mi compañera es Esmeralda. Bienvenidos a la cápsula científica del programa de psicología de segundo semestre. El día de hoy hablaremos sobre la corteza cerebral, sus partes y sus funciones. Acompáñenos. La corteza cerebral o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Dicho de otra forma, constituye la región superior del cerebro. Esta es un área básica para el funcionamiento de los seres humanos, porque está señalizado por regiones y se desempeña como su función principal es como la percepción, la imaginación y el pensamiento, el juicio o la decisión. Los órganos sensoriales que se encuentran representados en áreas o zonas específicas y las cuales recibimos como las áreas de sensaciones primarias. Los sentidos, los 5 sentidos que tenemos nosotros los seres humanos, como la vista, el tacto, el gusto, el olfato, se desarrollan en una región de esta dicha corteza específica. Es decir, que cada modalidad sensorial posee un espacio específico, un territorio delimitado dentro de la corteza cerebral. Esta está compuesta por 6 capas. Esas capas, cada una está estructurada y tiene una funcionalidad específica. Nos encontramos con la capa molecular, la segunda capa es la granular externa, la tercera capa es la piramidal externa, la cuarta capa es la granular interna y la quinta capa es la piramidal interna y la sexta y última capa es la multiforme. Cuando hablamos de la capa molecular, esta también está conocida como la capa plexiforme. Esa región más superficial de la corteza cerebral, por tanto, es una nueva aparición. Estas capas han venido evolucionando al trascender del tiempo. Consta de una densa o una fuerte capa de fibras nerviosas que se encuentran tangible, orientadas básicamente en las células piramidales fusiformes, las axones de las células estrelladas y el mirotón. En la capa molecular también se pueden encontrar fibras aferentes que se originan desde el tálamo, asociadas a comisuras, y esta región específica del córtex, esta capa molecular establece una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. La segunda capa que compone la corteza cerebral es la capa granular externa. Esta es la segunda capa de la región, es la más superficial del córtex. Se encuentra debajo de la capa molecular y contiene un gran número de células o neuronas, en este caso son las piramidales y las estrelladas. Como tercera capa está la capa piramidal externa. Tal como su nombre lo indica, está compuesta por células netamente piramidales que se caracterizan de forma irregular, es decir, que su tamaño incrementa desde el límite de la superficie hasta el límite más profundo. Está la cuarta capa, que es la granular interna, que esta está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta, o sea, están muy unidas y poseen la concentración de fibras dispuestas conocida como la banda externa de Baillargeon. La quinta capa se denomina ganglionar o capa piramidal interna, que contiene células piramidales muy grandes y también de tamaño mediano. Asimismo se ve el número de fibras dispuestas horizontalmente que forman igualmente la banda interna de Baillargeon, como similar a la cuarta capa. Por último tenemos la capa multiforme, es la última capa que conforma la corteza cerebral, también es conocida como la capa de células polifórmicas. Esta está
compuesta por células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular o ovoide. Muchas de estas fibras nerviosas que contienen esta capa están o entran entre la sustancia blanca subyacente y conecta la capa con las regiones intermedias. O sea, esto quiere decir que van entrelazadas, van articuladas. Otra parte fundamental de la corteza cerebral son las células neuronales. Estas células son las que, como anteriormente mencionamos, son las que integran y dan la composición de las capas de la corteza cerebral. Esta presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, hay 5 tipos de neuronas que están en la región del cerebro. A continuación vamos a ver la clasificación de las neuronas. Nos encontramos con las células piramidales. Estas células piramidales son neuronas que básicamente se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro entre 10 y 50 micrómetros. Tanto las células piramidales son pequeñas como las células piramidales grandes se encuentran en el circunvolución precentral motora y desempeñan la principal actividad relacionada con el movimiento. Las células estrelladas son neuronas de pequeño tamaño, suelen presentar un diámetro de 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Las células fusiformes se encuentran principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. El axón de estas neuronas se origina en la parte inferior del cuerpo celular y se dirige hacia la sustancia blanca como fibra de proyección, asociación o comisural. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral. La dispersión de estas células se origina durante la etapa inicial del desarrollo embrionario. Las células nacen en distintas regiones del cerebro y migran hacia la superficie del cerebro para cubrirlo por completo. Las últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral son las conocidas células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del córtex cerebral. En este sentido, se deduce que la epilepsia podría estar fuertemente asociada con un déficit de células Martinotti o una deficiencia en la actividad de estas neuronas. En estos momentos, la transmisión nerviosa del cerebro deja de estar regulada por estas células, hecho que provoca un desequilibrio en el funcionamiento de la corteza. La corteza cerebral puede organizarse también en funciones de las actividades que se llevan a cabo en cada región. En ese sentido, determinadas zonas del córtex cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motoras y de asociación. Las áreas sensitivas son las que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas con la percepción. La información accede al córtex cerebral principalmente a través de la mitad posterior de ambos hemisferios cerebrales. Las áreas primarias contienen las conexiones más directas con los receptores sensitivos periféricos. Por otro lado, las áreas sensitivas secundarias y de asociación suelen encontrarse adyacentes a las áreas primarias. En general, estas reciben información tanto de las propias áreas de asociación primaria como de regiones inferiores del encéfalo. La tarea general de estas dos áreas son integrar las experiencias sensitivas para generar patrones de reconocimiento y de. Las áreas motoras se encuentran en la parte anterior de los hemisferios, que se encargan de iniciar los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades.
Las áreas de asociación de la corteza cerebral se correlacionan con las funciones de integración más complejas, las cuales relacionan actividades como los procesos de memoria y cognición, la gestión de emociones, el desarrollo de razonamiento y la voluntad o el juicio. También desempeñan un papel importante en el desarrollo de los rasgos de personalidad de las personas. Asimismo, resulta una región cerebral imprescindible en la determinación de la inteligencia.